Hola, buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Bueno, ministra, felicitaciones por este nombramiento y hablemos un poco de esos retos, de esas líneas principales que va a tener usted dentro del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, uno de los retos fundamentales que es parte de nuestro contexto del siglo XXI es la adaptación y mitigación al cambio climático. Y la adaptación al cambio climático en Colombia se traduce en frenar la deforestación, lo que va a implicar un trabajo muy cercano con el Ministerio de Agricultura, pero sobre todo con las comunidades en esos territorios de frontera agrícola y un trabajo también desde la perspectiva de la justicia. Hay otro reto fundamental que es bajar el nivel de conflicto socioambiental en Colombia. Eso pasa por la firma del Acuerdo de Escazú en el Congreso y la protección integral de líderes sociales y ambientales, pero sobre todo profundizar el diálogo y el respeto por las decisiones ciudadanas, comunidades, procesos sociales, comunidades negras, indígenas, con respecto a sus territorios. Muchas veces esos conflictos socioambientales son causados o también exacerbados por la misma actitud del Estado. Hemos hablado de respetar las consultas populares, las consultas previas. Y un tercer reto importante es que se hagan cumplir las licencias ambientales en Colombia, especialmente en los grandes proyectos y obviamente la transición energética que estará en cabeza de Minas y Energía, pero donde el sector ambiente trabajará de forma transversal para que ésta pueda iniciarse o profundizarse de forma efectiva. Ministra, muy buenos días. Desde ayer que usted empezó a dar algunas declaraciones, pues se ha hecho mucho énfasis en lo que usted ha dicho con relación a la eliminación del fracking, de esas pruebas, de esos pilotos que se estaban haciendo, así como un no rotundo al uso del glifosato. ¿Cómo van a volver efectivas esas dos decisiones? Bueno, el tema del fracking es que esta técnica, que para los que nos están viendo significa una nueva técnica de extractivismo para lograr gas o petróleo, pues hemos hecho el balance y no es el riesgo, el costo-beneficio, no nos da en el largo plazo, porque lo que hace es que alargamos esa transición energética y estamos deteriorando los territorios, especialmente en el Magdalena Medio, que deberían ser utilizados más bien para agricultura y para las actividades económicas del nuevo programa. Entonces, hay que frenar primero los pilotos de fracking. Eso pasa por no adoptar el licenciamiento ambiental y parar ese proceso de pilotos muy cuestionado. Y por otra parte, buscar la prohibición del fracking en el Congreso de la República. Por lo menos en los 4 años de este gobierno no se abrirá la puerta para esta práctica. Y con respecto al glifosato, necesitamos profundizar en la sustitución de cultivos ilícitos, un programa que no fue profundizado suficientemente en el gobierno Duque y que se está, por lo tanto, incumpliendo los acuerdos de La Habana, el proceso de paz. Y con una reforma rural integral, la integración económica y la inclusión de esos ciudadanos y ciudadanas con acuerdos muy específicos región por región, aunado al trabajo de la justicia en el sentido de la política de sometimiento que ayude a desvertebrar estas bandas de narcotráfico. No creemos que la solución sea envenenar el agua, envenenar las selvas, envenenar los bosques y afectar los cultivos y las comunidades como medida para reducir los cultivos ilícitos, porque es como si estuviéramos envenenando esa biodiversidad que nos hace potencia mundial de la vida. Sí, ministra, muy buenos días. Quisiera preguntarle, a propósito de todos estos temas que han tenido que ver con el empalme, ¿qué destacaría usted y qué podría continuar en su ministerio del actual gobierno? Sí, estamos precisamente en el empalme que apenas inició en el contenido ayer, identificando lo que llamamos semáforo verde, aquellas iniciativas que vienen de atrás del gobierno anterior o gobiernos anteriores que pueden servir y ser útiles para los propósitos del nuevo programa de gobierno. Por ejemplo, ayer veíamos cómo se había ampliado y llegado a la protección ambiental del 30% de las costas y de las reservas ambientales marinas. Eso nos parece una excelente noticia que obviamente hay que continuar con el estudio y el trabajo detallado de sostenimiento de esas reservas. También veíamos, por ejemplo, cómo habían avanzado
en un plan de ordenamiento ambiental para las zonas PEDET. Vamos obviamente a revisarlo técnicamente a profundidad, pero es un avance importante. Se avanzó, por ejemplo, en establecer unos indicadores de medición del desempeño de las corporaciones autónomas regionales. Es un buen trabajo, es un buen inicio que podemos seguir promoviendo, complementando, progresando. Entonces estoy de acuerdo que no todo lo que deja un gobierno es malo, ni todo lo que deja es bueno. Siempre hay cosas sobre las que se puede construir y que pueden ser muy provechosas y muy útiles para avanzar en el nuevo plan de desarrollo. Ministra, los primeros 100 días de gobierno, cuando estamos hablando de estos nuevos gobiernos que llegan pues a nuestro país, son claves precisamente para generar algunas líneas de lo que van a ser los otros días y los otros meses y los otros años de un gobierno como el de Gustavo Petro. ¿Cuáles son esas primeras acciones que usted va a tomar como ministra de Medio Ambiente? Sí, lo primero definitivamente es frenar jurídicamente los pilotos de fracking y con eso enviar una señal de que vamos realmente a respetar lo que es la voluntad popular de los territorios que pueden ser afectados por este tipo de proyectos. Lo segundo, es importante lanzar una comisión de alto nivel, que tanto técnica como jurídica, que vaya en una misión de revisar el cumplimiento de las licencias ambientales de grandes megaproyectos. Es importante que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales tenga la capacidad de hacer cumplir esos compromisos que traen las licencias ambientales. Y tercero, buscar fortalecer un acuerdo con las comunidades indígenas del oriente de la Amazonía que quieren profundizar lo que se llaman las entidades territoriales indígenas, que es una forma de gobernanza que les da mucho más poder político, que nos parece fundamental el empoderamiento de muchas de estas comunidades para la preservación amazónica. Ministra, escuchándola, también la puede estar escuchando un inversionista extranjero que está viendo en Colombia una oportunidad de desarrollar algún proyecto que va a tener que tocar el tema de las licencias ambientales. ¿Qué mensaje de seguridad jurídica le va a dar usted a ese inversionista, a ese empresario que va a tener que acudir a su despacho para que pueda desarrollar su negocio, que pueda desarrollar su actividad y que no se vea obstaculizada precisamente su inversión por los trámites y por las dificultades que pueda encontrar en el ministerio, en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales? Sí, creo que el tema de la eficacia es muy importante, pero también es muy importante el proceso de preservación ambiental. Hoy empezamos el empalme con la ANLA y queremos realmente establecer cuáles son los obstáculos y la situación de fondo. Hay proyectos, sobre todo los extractivistas que necesitan licencia, que van a modificar los territorios para siempre. Yo creo que el país y en muchos países del mundo, yo trabajé en la empresa petrolera, las condiciones de seguridad jurídica son reglas claras sobre territorios claros. Cuando el gobierno nacional en el pasado distribuyó títulos mineros a diestra y siniestra, sin líneas bases ambientales, sin consultas con las comunidades, a imponer esos proyectos y luego vienen los inversionistas a buscar licencias ambientales, pues lo que se van a encontrar es un gran conflicto. Me parece que lo que el Estado tiene que avanzar para generar precisamente esas condiciones de seguridad es en generar contextos de acuerdo social y ambiental. Pueden tomar mucho tiempo, pero que cuando estén sean claros de que el proyecto tiene licencia social y ambiental para avanzar. Lo que no podemos seguir haciendo es buscar imponer a los territorios este tipo de proyectos, porque lo que van a hacer es encontrar muchísimos obstáculos y resistencias. Y otro punto clave es que hay que mejorar las líneas bases ambientales, o sea, cuál es el estado de los ecosistemas, y hay mucha información que son, como está nuestro ordenamiento jurídico, que son las empresas las que al final tienen esa información y no la publican. El acuerdo de Escazú, que ha estado en trámite en el Congreso y que es un acuerdo internacional que tiene que ratificar Colombia para que se vuelva ley, para promover la democracia ambiental, incita a que toda esa información sea pública. Si de la mano con las empresas privadas podemos tener esa información y se vuelva pública
o sea, de libre acceso a la ciudadanía, a las universidades, a las autoridades ambientales, pues vamos a poder profundizar en las capacidades para entender los impactos que pueden tener cierto tipo de actividades económicas. Ministra, sin duda uno de los temas que más afecta al medio ambiente por estos días es el tema de la minería ilegal, que además se convierte en financiador del terrorismo, de actividades al margen de la ley. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tiene usted previsto para tratar de limitar esa actividad en el país? Bueno, hay un punto clave, sobre todo en zonas muy remotas, que es imposible desarrollar estas actividades sin que haya participación de agentes del Estado. Y es uno de los motores de deforestación y degradación ambiental más graves en zonas como la Amazonía y el Chocó. Entonces hay un punto alrededor de la lucha contra la corrupción que tendremos que emprender sobre este tema. ¿Cuáles son los factores habilitantes desde el mismo Estado y de agentes del Estado que permiten que dragas entren por los puertos y lleguen a las zonas más recónditas del país? 2, fortalecer la gobernanza y la capacidad de gobernanza de las autoridades territoriales, comunidades negras y comunidades indígenas de la mano del Estado y las corporaciones. Hemos visto ejemplos muy claros como la minería ilegal no entra cuando hay una gobernanza fuerte que respalda a las comunidades. Y obviamente esa gobernanza pues pasa también por el Estado Social de Derecho llegando integralmente, no solamente las fuerzas militares, no solamente el ejército, porque se vuelve entonces una pelea de gato y ratón. Creo que la aproximación es integral, es de mano de todas las agencias del Estado y no es un problema simplemente de ir persiguiendo personas específicas que tanto en la deforestación, los que están específicamente talando o los que están generando la minería ilegal, sino los capitales que los financian y también obviamente el fortalecimiento de las comunidades de sus territorios para que de la mano del Estado los podamos defender.